Reanudamos la sesión de acuerdo con lo previsto, con la intervención de don José Pedro Pérez Llorca, segundo de los ponentes constitucionales que protagonizan esta sesión inaugural de la comisión y que tiene la palabra a partir de este momento con el reconocimiento y el agradecimiento de todos nosotros. Señor presidente, señorías, representantes de la prensa, muy buenos días. Me van a permitir también que, como letrado tantos años de las Cortes, salude a mi compañero letrado, a las taquígrafas y al personal del Congreso, especialmente a Paloma Santamaría, si está por aquí. Realmente yo les deseo a todos ustedes un feliz año nuevo, aunque es de prever que en el terreno del que se ocupan, que es el de las autonomías, va a ser un año muy movido, muy movido. Y con esto empiezo diciendo que me doy cuenta de que es un gran honor el que ustedes nos convoquen, aunque también ya dijo Terencio que el onus es onus, el honor es siempre una carga, habrá que venir de aquí a ayudar en algo. Y claro, a mí me pasa que desde que me abandonó la política hace muchos años, pues he seguido los acontecimientos con el mayor desapasionamiento posible. Pero claro, los eventos y acontecimientos ocurridos en el nordeste de España últimamente, pues no me producen desapasionamiento, sino todo lo contrario, digamos que con Garcilaso, un dolorido sentir, un muy dolorido sentir que ya no se me quitará si ya del todo primero no me quitan el sentido. Estas son las palabras de Garcilaso que estaba releyendo ayer. ¿Por qué es un compromiso? Pues porque nos llaman ustedes después de una tormenta que ha alcanzado una gran importancia, una gran intensidad, y antes de que se produzca lo que no sabemos que se va a producir, no sabemos qué va a ocurrir, no sé si alguien lo sabe, no sabemos si entramos en una fase de moderación, si entramos en una fase no ya de tormenta, sino de ciclogénesis explosiva, esto que ahora en Estados Unidos llaman más simplemente el ciclón bomba, o si entramos en una etapa de surrealismo cibernético. Pues esto ya se verá, pero claro, yo estoy desacostumbrado a las guerras políticas, estoy en muchas guerras profesionales propias de mi oficio, de abogado, y voy a hacer un gran esfuerzo. Voy a hacer un gran esfuerzo por ser sincero. Hay dos grandes autores españoles que indican la conducta a seguir en estos casos. Uno es Quevedo y otro es Gracián. Quevedo dice que más que pensar lo que se dice, se diga lo que se piense. Gracián dice que no se diga nunca lo que se piense, que se piense lo que se dice. Yo tengo bien pensado lo que voy a decir, pero voy a decir lo que pienso y no voy a decir una cosa que nos obligan a veces los roles en la vida, que es a decir lo que no pienso. De manera que, aun a riesgo de romper los límites de alguna corrección política, que tiene en España y en otros países, en España más unos contornos geográficos diferentes, es distinto en un sitio que en otro, intervendré y lo haré con gran modestia. Yo no vengo aquí a dar ninguna lecciones, yo vengo con modestia, incluso como no tengo una opinión, pues mi opinión también es muy modesta. Hay quien tiene una opinión por un sitio, otro por otro, no. Yo tengo una sola opinión y por tanto es muy modesta. Tampoco seguiré a Gracián, que dice que cuando no se puede seguir la doctrina oficial
que tampoco la conozco en este asunto, se siga la doctrina segura. Yo me voy a adentrar por este campo con respeto y con modestia, pero con sinceridad. Evaluar y modernizar. Esto es lo que quieren ustedes que hablemos, de la evaluación y de la modernización. Para evaluar yo tengo que empezar diciendo que se nos repite todos los días, y yo lo repito, el Estado autonómico ha sido un gran éxito. El Estado autonómico ha sido un gran éxito. Y yo diría, ha sido un gran éxito según y cómo. ¿Ha sido un gran éxito sí y ha sido un gran éxito no? Y yo lo voy a contemplar, y en esto voy a insistir mucho, cómo hay que contemplar el sistema autonómico y su posible evolución y modernización desde la consideración del conjunto. En esto del nacionalismo empezó con Schelling, que hizo una famosa discursos a la nación alemana, hablando de la consideración desde el conjunto. Y yo creo que eso es lo que me toca a mí en este momento. Entonces, el sistema autonómico español es muy complejo. Todos estaremos de acuerdo, es un sistema complejo. Pero es que España también es muy compleja, por tanto, es lógico que sea complejo. ¿Y España es más compleja que otros países? Pues yo no lo sé. Ahí está Francia, ¿no? ¿Cuándo y cómo alcanzó Francia sus límites territoriales? Pues siempre por conquistas, primero hacia el sur, el Languedoc, la Aquitania, la Provenza, el Delfinado, guerra. Hacia el oeste, guerra, Bretaña. Hacia el norte, Picardía y Artois, guerra. Y hacia el este, Alsacia, guerra. ¿Y cuándo se fija el mapa? Pues muy a principios del siglo XVIII. Sí, me voy a acercar al micrófono, pero es que no se me acerca más. Y ya está. Entonces, claro, Francia es más compleja. Lingüísticamente luego lo veremos. O sea que en España es complicada, pero no es tan complicada. Y es muy abigarrado. El sistema autonómico español es muy abigarrado en el sentido de que no es fácilmente susceptible de una síntesis interpretativa sencilla y rápida, porque tenemos muchos sistemas distintos, porque hay muchas situaciones distintas, porque en virtud del principio dispositivo se hicieron las cosas de distinta manera. Pero en fin, aun abigarrados somos un país. Y por último, el sistema autonómico es muy conflictivo. Da lugar a muchos conflictos, constantes conflictos ante el Tribunal Constitucional y otro tipo de conflictos. Y aquí yo tengo que empezar con la autocrítica para criticar que esto tiene defectos de diseño. Esto tiene defectos de diseño porque además, seamos sinceros, es un sistema lujoso, costoso, incluso yo diría, entre paréntesis, caro. Si los españoles lo quieren, si a los españoles se les ha explicado que van a tener todos esos parlamentos y todos esos defensores del pueblo, pues bien, está bien, yo no lo critico, pero vamos, tenemos un sistema que tiene esas características, siendo así, que somos un país en el que somos más parecidos que diferentes, más parecidos que diferentes. Y cuando se nos ve desde fuera, pues se nos ve así, más parecidos que diferentes. No en vano la palabra español y el término España se nos dieron primero desde fuera. Entonces, para mí lo importante no es fijarme en estas críticas que han provocado un comentario poco amistoso, sino preguntar a dónde vamos. Pues claro, en todos los países complejos, que son muchos y está estudiado, la dinámica es hacia la integración o hacia la desintegración. Y son dos dinámicas completamente distintas porque las cosas nunca permanecen en una situación estática, ¿no? La integración está también muy estudiada
puede ser funcional, cuando las cosas funcionan bien la gente se siente contenta, puede ser social, la cohesión social, la integración social. Ya lo dice Cervantes, por no citar a otro, Cervantes le dice a Sancho al final, todo consiste en el tener o en el no tener, ¿no? Puede ser la integración normativa, el famoso patriotismo constitucional. Tiene que haber alguna integración sentimental, alguna entrañabilidad. Y tiene que ser una integración geográfica, en el sentido de que disminuyan las diferencias de todo tipo, no culturales, pero sí de renta y de desarrollo que hay en las grandes unidades. Entonces, yo me pregunto, y ustedes se tienen que contestar la pregunta, ¿estamos marchando, gracias a este sistema, hacia una mayor integración? ¿Estamos más unidos? ¿Estamos más contentos? ¿O estamos marchando hacia lo contrario, hacia la desintegración? Y claro, ahí pues yo creo que el objetivo que yo me fijaría es partir de que, en primer lugar, yo tengo que confesar que en mi caso mi lealtad primordial, tengo otras, pero mi lealtad primordial es a España. Y lo es no solo por el sentimiento, que lo tengo, sino porque me parece que un país como España, con su extensión geográfica, con su población, con su historia, es el nivel más adecuado para el progreso de la libertad y la de la solidaridad. Es el más adecuado. Hay niveles muy grandes en los que estamos, que están en construcción, y hay niveles más pequeños. En términos catalanes, la patria gran y la patria petita. Yo creo que esta patria gran, de la que hablaba Prat de la Riba, es el ámbito más adecuado, aparte de que es mi ámbito, ¿no? Pero es el ámbito más adecuado para esas dos cosas y también para actuar como tal en Europa y en el mundo. Y ello requiere que sea un ámbito significativo en el que se tomen grandes decisiones que sean útiles para los ciudadanos y que las perciban como útiles y que sea percibido como un ámbito necesario. Y a ser posible, y en eso en este momento distamos mucho, en un ámbito querido. Y bueno, ¿de dónde va la dinámica actual? Pues yo me conformo con haber planteado la pregunta en tono retórico. Ustedes mismos, que tienen responsabilidades políticas, se tienen que dar la contestación. Pero en mi opinión, y ya que ustedes me la piden, yo se la doy, ha llegado el momento en que el autogobierno en el que tenemos que pensar intensamente es el autogobierno de España. Ese es el autogobierno al que hay que dedicarse. Una España que es un país independiente, como se es independiente hoy en día, que es con muchas dependencias concretas y con muchas interdependencias, pero un país que tiene que ser gobernado de acuerdo al servicio de los ciudadanos en su conjunto y al interés general en su conjunto que existen. Y este para mí es el tema de nuestro tiempo. El tema de nuestro tiempo es cómo mejorar ahora el autogobierno de España. Y claro, a la luz de estas consideraciones, si se produjera la independencia de una parte de España, que todos decimos que es imposible, pero si se produjera, las riquezas lingüísticas españolas, dice la Constitución que son una riqueza, entonces en Andalucía decimos un poner, ¿no? Un poner. Vamos a poner un poner. Cataluña es independiente. Pues esto sería un extraordinario fracaso histórico que traería unos males sin fin a ellos y al resto de España. Y sería un fracaso histórico que descalificaría, en mi opinión, toda la época de la transición y la Constitución. Y entonces yo voy a tratar de analizar
con respeto y con modestia los defectos del diseño. ¿Dónde encuentro yo los defectos del diseño? Y hay unos primeros defectos que son, en mi opinión, conceptuales y que vienen de cómo concibe el principal nacionalismo español, que es el catalán, que ha creado escuelas, y cómo concibe a sí mismo su autonomía. Y esto cristaliza en las bases de Manresa, en 1892. Se acaba de obtener en 1891 el arancel Cánovas. España ha pasado por los agitadísimos tiempos de la dinastía de Saboya y de la Primera República, el fracaso de la experiencia federal. Y hay una alianza entre la restauración Cánovas, concretamente, y la aristocracia fabril catalana en torno al textil, que origina el famoso arancel. En el periodo anterior se ensayó el librecambismo con un catalán también, Figuerola, y ahora viene aquí el arancel Cánovas de 1891. Y conseguido el arancel Cánovas de 1891, un sector importante de Cataluña nos dice cómo se quiere ver dentro del Estado español. Y realmente ahí, en Manresa, está todo. Léanselo ustedes porque es un documento breve. Primero, Cataluña es donde se habla catalán. Bueno, eso en otros países ha tardado mucho en formularse y hay que ver quién lo formuló en Europa, ¿no? Cataluña es católica, va más allá incluso que la Constitución del 76. Vamos a tener un gobierno autónomo itinerante, hay una cierta desconfianza a Barcelona y esto es para los catalanes de nacimiento. Las competencias del Estado español las fijamos nosotros tendremos todo el autogobierno, nosotros tendremos el Poder Judicial, nosotros tendremos el orden público. ¿Y qué le dejamos a España? Desde la parte se regula el todo. Pues le dejamos la política arancelaria, porque el arancel sí nos interesa y no nos interesa un arancel español, porque ahí tenemos un mercado más o menos capturado. Entonces, yo quiero andarme aquí con pies de plomo porque sé que entro en terrenos del anatema político, pero es una concepción de la autonomía muy concreta. No todos los movimientos autonomistas han tenido esta concepción, porque es una concepción muy adversarial. No es nada liberal. Hoy se dice supremacista, entonces de esto se ha hablado con mucha más claridad en Europa. Y no es nada federal, porque lo que construye para seguir es una ciudadela. Aquí yo tengo mi ciudadela, aquí no se meta nadie, yo iré a fijar los aranceles y poco más. Bueno, esto pues está explicado en un libro famoso de Almiral y luego ha habido la pareja de hombres ilustrísimos que lo hicieron muy bien. Prat de la Riba en Cataluña, Cambó en Madrid. Y entonces viene el primer intento de que es la mancomunidad, ¿no? La mancomunidad catalana se crea en 1914, dura hasta 1925 y realmente hacen las cosas muy bien. Por eso admiramos tanto a los catalanes, porque cuando hacen las cosas muy bien, las hacen muy bien. No tenía competencia y nada, pero bueno, creó el ámbito por el que ha transcurrido luego todo el movimiento catalanista. En fin, eso está más o menos pacífico hasta que el presidente Wilson impone el principio de autodeterminación. Que no voy a entrar mucho en eso, pero claro, el principio de autodeterminación en el mosaico que era Europa, pues se le aplica de una manera a los vencedores, de otra a los vencidos, crea unos grandes problemas. Todo el este de Alemania entra en caos, Hungría entra en caos, una parte de Rumanía entra en caos, se crea Yugoslavia. Y como no funciona el principio de autodeterminación en Europa, se crea el principio de los estatutos de minorías nacionales. El nacionalismo catalán, en toda la campaña autonomista, que ya es la primera vez que hablan de estatuto, se agarra
al Estatuto de Minoría Nacional, hace un plebiscito, ya lo hizo para la Mancomunidad, y presenta el famoso proyecto de estatuto del 19, que intenta aprobar Romanones, pero no puede, y que luego Dato no puede llevar a cabo porque hay un atentado. Bueno, como eso no sale, pues sí sale el arancel Cambó, concebido en los mismos términos, que dura nada menos que hasta 1960, y con esos pactos pues ha ido viviendo de alguna manera. Llega la República y frente a la primera declaración de Companys pues se proclama la Generalitat y empieza el ciclo del Estatuto del 32, plebiscito, recortes en Madrid que se aceptan. Pero en fin, el plebiscito, el Estatuto del 32, que es el modelo del actual, tampoco es muy federal, porque sigue pensando de una manera más suavizada en esa conceptualización de las bases de Manresa. Yo tengo mi ciudadela, ustedes aquí no tal, y yo ya allí sí estoy, ¿no? Bueno, y con estos elementos y la larga etapa de la dictadura en que Cataluña es perseguida, y los catalanes también, y el resto de los españoles también, y el catalán como lengua es perseguido, eso ha ocurrido, y por tanto, pues ahí está, ¿no? Pues llega la Constitución del 78, de la que yo voy ahora a hablar. Y en la Constitución del 78 yo creo que cometemos errores, aunque tiene sus virtualidades. En primer lugar, les quiero decir que hay que distinguir entre un proceso constituyente explícito y uno implícito. En el explícito estábamos nosotros, nos reunimos por aquí, nos reunimos por allí, íbamos haciendo artículos, se consultaba con los partidos, pero ahí se estaba redactando una norma. Pero hay un proceso constituyente implícito, y una de las decisiones implícitas más fuertes fue la venida de Tarradellas y la constitución de la Generalidad provisional. Porque eso además empieza a hacer escuela y se crea luego el Consejo General Vasco y se van creando autonomías de tal manera que mientras nosotros estamos pintando el mapa, la cartografía constitucional, pues la cartografía se la está haciendo el proceso político, si nosotros se nos movía el dibujo mientras lo hacíamos, ¿no? Y siempre ha habido, tanto en la elaboración de la Constitución como posteriormente, lo que yo llamo el rigodón. El rigodón. Yo no sé exactamente lo que es el rigodón. Yo aprendí de esto en el cine. ¿Qué habría sido de mi generación si no hubiéramos tenido el cine, ¿no? Y en el cine siempre hay unos bailes de la alta sociedad que se empiezan emparejados y luego se mezcla todo aquello y llega una pareja, le dice otra cosa a la señora o al señor, tal. Total, que aquello termina en una gran confusión y ahí ya viene toda la película, ¿no? Que viene como sea. Y aquí en España pues hemos tenido diferencias ideológicas y diferencias geográficas. Y hemos bailado el rigodón. Es decir, mientras hubo dos grandes partidos, lo ideal hubiera sido que una parte de la escena se bailara el vals. Agarraos el vals y luego ya, si acaso, el rigodón. Pero no, se ha bailado el rigodón desde el principio. Y en ese baile del rigodón, pues a ver quién era más simpático, ¿no? Y, en fin, no quiero insistir mucho, pero yo creo que ahí los dos grandes partidos cometimos errores que se podrían haber solucionado de otra manera. Yo no sé ahora cómo se va a organizar esto, porque ahora ya no hay dos grandes partidos, sino que hay muchos grandes partidos, y esto del rigodón no sé cómo será más complicado. Por cierto, que me dicen en casa que no es el rigodón, sino la gabota o la cuadrilla. Yo le llamo el rigodón. Bueno, y la Constitución, pues yo creo que fuimos algo ingenuos en alguna cuestión. Y ha habido en el nacionalismo de todo tipo, y en el catalán hay perfectos caballeros y damas y gente estupendas y correctísimas, pero hay también
ha habido un elemento de ingenuidad por nuestra parte y de cierta deslealtad por la otra. Y luego ha habido en España un gran fenómeno de emulación, precisamente por la admiración que siempre se ha tenido a los catalanes. Y la emulación es una cosa positiva, es un determinante de la conducta humana que está presente en todas partes. Y, en fin, ha habido mucha emulación y la resultante es este Estado autonómico que tenemos. Y el tema de nuestro tiempo es ver si podemos, en mi opinión, si podemos rehacer un proyecto común, cosa que está difícil. Pero hay que pensar ya en que debemos tener un proyecto común. Yo no sé lo que va a pasar los próximos acontecimientos, ya he dicho antes que hay varias hipótesis, ¿no? Pero ustedes que tienen responsabilidades tienen que saber que si se produce una cierta moderación, que no sé si se producirá en el procedimiento al menos, ustedes como responsables políticos van a sufrir una enorme presión concesiva, ir más allá en la autonomía y concretamente en la que estamos hablando. Y se van ustedes a ver en esa situación, y perdonen que hable de las coplas, pero la copla forma parte también de la cultura andaluza, ¿no? Esa copla que empieza diciendo: ¿para qué me quieres pedir lo que no te puedo dar?, ¿no? Y claro, no veo yo que en la solución concesiva el grueso del nacionalismo acepte nada que no sea la llave dorada para un referéndum pactado que lleve a la independencia sin sobresaltos. Y eso, pues eso es entregar el cordón de mi corpiño, ¿no? Una cosa muy complicada. Otra actitud que va a venir, concretamente en otras partes de España, será una actitud que rechazo completamente, que es decir, devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Pues no, tampoco podemos decir estas cosas. Hay que hacer un intento. Yo estoy muy contento de no tener que participar en el mismo, pero hay que hacer un intento. Y entonces yo propondría, me atrevería a proponer que al margen, o en paralelo si se dan, o al margen de ellas, tomemos medidas de integración, puesto que nos amenaza la desintegración. Medidas de integración. Las lenguas. La Constitución dice, y yo comparto, la Constitución dice que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, esta riqueza es más riqueza si nos podemos entender todos en una lengua común. No es que sea necesaria una lengua común para constituir una nación, no es necesaria. Generalmente está ahí. Lo que creo que es equivocado es si hay ya una lengua común que ha venido como haya venido, no de forma muy distinta como ha venido en Francia, perdamos la lengua común. Y en ese sentido la Constitución pues dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Es decir, aquí se hizo una traslación de la potestad a los estatutos, pero no sé si exactamente a los programas de normalización lingüística. En ese sentido, yo les voy a leer a ustedes lo que decía la Constitución de la Segunda República, que se hace en un momento en el que la sociedad catalana es lingüísticamente mucho más homogénea que en 1978, porque no había ocurrido la inmigración masiva. Entonces la Constitución de la República, que no la hicieron los fascistas, dice: el castellano es el idioma oficial de la República.
Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo. Sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Las leyes del Estado. La República se reservó la facultad de regular legalmente las lenguas. Y luego dice, salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. De manera que nuestra Constitución es en este aspecto mucho más autonomista, mucho más liberal que la Constitución de la Segunda República, que además tenía otro precepto del 49, que dice: las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas de acuerdo con las facultades que se concedan en sus estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, es obligatorio el estudio de la lengua castellana y esta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. Esto dice el artículo 49 de la Constitución de la Segunda República. La nuestra no dice estas cosas, fue más liberal. Pero sí dice que todos los españoles tienen el deber de conocer el español y el derecho a usarlo. Entonces, esto del derecho a usarlo es una cosa muy importante, muy importante. Aquí hay una autorización y un mandato, en mi opinión, al legislador estatal para que, si hay problemas con esto, lo regule, porque el otorgamiento de un derecho en esta Constitución que tiene vigencia inmediata es una cosa muy importante. Y el deber también es muy importante, porque habrá que facilitar que se vea. Y con esto yo sé que entro en un terreno que puedo ser condenado por algunos como anatemático, ¿no? Esto es anatema, hablar de estas cosas. Pero esto está ahí, este problema está ahí, y yo creo que esto sería una medida de integración que bien podría acompañar a otras medidas, porque por adentrarme ya en el terreno del anatema, pues esto tiene que ver con la enseñanza. Y hombre, la enseñanza, a ver dónde estoy. La enseñanza, pues yo creo que fue el pecado original de la Constitución, nuestro gran error, mucho mejor regulado en la Constitución de la Segunda República desde mi punto de vista. ¿Y por qué lo sé? Pues porque en el Rigón hubo un enorme debate sobre la enseñanza en la Constitución, dentro de la ponencia y sobre todo fuera de la ponencia. Un debate ideológico, un debate claramente izquierda-derecha, claramente PSOE-UCD, que era la derecha actuante. Y ese debate ideológico llegó a alcanzar un debate ideológico, por otra parte, sobre temas que estaban un poco ya eran crónicos, ¿no? Eran un poco del pasado. Los grandes debates escolares son del 19, de principios del 20. La oferta plural escolar está ya más o menos aceptada en todas partes, pero en fin, hubo ese debate, hubo ese enorme recelo, hasta el punto de que la primera cena del consenso la origina este debate. En esa cena asisten otras personas, de las cuales algunas van a venir por aquí, como Alfonso Guerra, Fernando Abril no puede venir, paz descanse, y de ponentes asistimos Gregorio Peces Barba, Gabriel Cisneros y yo. Y ahí se llega a un pacto, que es el que refleja la Constitución, que cierra el debate ideológico. Bueno, lo cierra. Llega a una fórmula que produce tal impacto, cuando yo tengo que venir aquí sin dormir a la mañana siguiente a que se vote, pues produce tal impacto que yo tengo que hacer una pequeña corrección con Alfonso Guerra sobre la aplicación de los convenios internacionales para que aquello no explote, ¿no? Pero claro, lo que yo quiero decirles a ustedes, y vuelvo a usar a nuestros clásicos, es que esto fue una gran polvareda, ¿no? Con la grande polvareda perdimos a don Beltrán. Y perdimos a don Beltrán en el sentido de tratar de llegar a un acuerdo sobre las competencias
estatales y no estatales en materia educativa. Este es el pecado original. Se hizo intentos, concretamente con la cobertura de la Moncloa, tantos muertos, y yo por tanto aquí soy el único que vive de estos 4, pero no voy a inventar nada, tampoco voy a contar los detalles. Hubo una famosa reunión en casa del padre de la familia de Gregorio Peces Barba, que vivía con ellos en la calle Bárbara de Braganza de Madrid, a la que yo comparecí con Gabriel Cisneros, y Gregorio vino acompañado de Luis Gómez Llorente. Soy el único vivo. Yo era muy amigo de Luis Gómez Llorente de la época de la facultad. Y Luis Gómez Llorente estaba de acuerdo, pero nos dio la impresión que ellos también tenían un extraordinario debate interno en su PSOE-PSC sobre este asunto, y claro que solo podrían llegar a un acuerdo cambiando el pacto ideológico, y eso nosotros no podíamos tampoco hacerlo. Ya me habría gustado, pero no podíamos. Y ahí terminó la cosa. Entonces, en esto yo reconozco que aquí, desde mi punto de vista personal, que es el único que represento aquí, no me represento más que a mí mismo, hay una laguna en la Constitución. No obstante, como se han reservado en los estatutos la legislación básica, los requisitos para la expedición de títulos académicos y la alta inspección, con todo eso, en condiciones de presión y temperaturas que no se dan ahora, bien se le podría dar un repaso a las... Tenemos también las leyes de armonización, bien se podía dar un repaso a estas cuestiones, y comprendo que esto es anatema. Bueno, el orden público. Desde Manresa siempre se ha buscado que esté controlado en Cataluña y en los que han seguido esa escuela. Entonces aquí tenemos el artículo 104, el artículo 104, que ustedes conocen, que en mi opinión la fuerza de cuerpo de seguridad bajo la dependencia del gobierno. Aquí hay una, fuera del ámbito competencial, aquí hay un mandato también clarísimo al Estado de que es el responsable último del orden público. Entonces, yo no sé lo que va a pasar. Hombre, la República rescató, que era la palabra que se utilizaba entonces, varias veces el orden público a Cataluña, y la última fue Negrín, ¿no? Bueno, si va a ir todo del... Hombre, yo creo que alguna reserva en esta cuestión habría que establecer, pero en fin, esto es un tema de actualidad política, yo no me mezclo en eso. Otro tema de integración importantísimo, Europa. Yo creo que la manera de estar en Europa es a través de España, creo que es la mejor para los españoles. Claro, Europa produce su derecho, produce sus reglamentos, produce sus directivas. Aquí tenemos la paradoja de las directivas europeas, ¿no? Artículo 93. Artículo 93, que, hombre, hubo mucha imprevisión, pero no tanta, ¿no? Aquí se dice que mediante la ley orgánica pues, se puede autorizar tratados que atribuyan a entidades supranacionales facultades derivadas de la Constitución, y que la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión la tiene el Estado, corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno. Entonces pasa una cosa que es una paradoja. Europa se construye de muchas maneras, pero en lo normativo, mediante reglamentos, no hay ningún problema. Bien, los reglamentos son legislación aplicable. Hombre, tenemos en España 200.000 leyes en vigor, que eso es otro problema, pero no es de hoy. Y mediante directivas. ¿Para qué son las directivas europeas? Para armonizar. Para armonizar. Las distintas legislaciones europeas se armonizan mediante las directivas que tienen que ser traspuestas, no son directamente aplicables, tienen que ser traspuestas al derecho interno. ¿Qué pasa en España? En contra de lo que dice la Constitución, y eso lo he vivido mucho en mi actual oficio,
por la cantidad de problemática que crea. Que la transposición se la han cogido las comunidades autónomas. Y entonces, Europa hace la directiva, pues no sé, por ejemplo, de gases fluorados para armonizar las directivas, y aquí hay una catalana, otra aragonesa, otra asturiana y tal, que son todas distintas. Con lo cual, lo que Europa quiere armonizar, aquí lo desarmonizamos. Yo creo que esta cuestión nos la deberíamos hacer mirar. Y que Alemania tiene un sistema bien establecido de diálogo con las comunidades autónomas, pero, hombre, no podemos seguir, en mi opinión, con esta práctica. Luego hay unos artículos muy integradores, un poco olvidados de la Constitución, que no están mal. Artículo 138. El Estado velará por la establecición de un equilibrio económico adecuado y justo de las diversas partes del territorio español. Las diferencias entre los estatutos de distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Todos los españoles del 139 tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstruyan. Bueno, estos artículos no se han usado nunca. Yo los veo nada agresivos, los veo integradores, y con estos artículos o con artículos menos poderosos que estos se construyeron los Estados Unidos. Que ahí están. Y yo lo que propongo es solo la Constitución y toda la Constitución. La financiación no es de esta mesa, es un asunto sumamente complejo, sumamente complicado, cuesta trabajo entenderla, la tenemos muy abigarrada. Pero, en fin, el problema aquí es cómo atendemos las necesidades crecientes del estado del bienestar. El estado del bienestar, en mi opinión, es ya un patrimonio común de los demócratas. Tuvo varios autores, no solo, pero, en fin, sin quitarle a la izquierda y a los partidos socialistas su autoría, que la reconozco, y su legitimidad en el tema, hoy creo que es patrimonio común de los demócratas. Y además en España, además de que sea patrimonio común, lo que tenemos es una población envejeciéndose, una medicina que cada vez las puede atender mejor, pero es más cara, y una demografía en crisis. Entonces, yo creo que aquí el debate nacional, que debemos de tener, si se puede, no es exactamente que todos queremos más, porque todos quieren más, pero luego no sale la suma, sino hasta dónde podemos llegar, qué es lo que nos podemos gastar, cómo lo podemos financiar y después ya quién hace qué. Porque si no, yo creo que no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Y esto unido a un debate demográfico, nuestra sociedad al modernizarse, pues le ha pasado lo que ha pasado a otras sociedades y esto no es nada nuevo. Y hay menos niños. Bueno, otras sociedades que han hecho esta transformación antes han adoptado luego políticas natalistas que dentro de la absoluta libertad de las mujeres para decidir lo que quieran han sido eficaces. Hay más niños, hay más nacimientos. Pues ese es el debate. ¿Hasta dónde llegamos con el estado de bienestar? ¿Cómo lo financiamos? ¿Quién hace qué? Y cómo regulamos una demografía mejor. Como el debate también el de las grandes metrópolis, ¿no? El de las grandes metrópolis que no han sido quizás debidamente consideradas en nuestro mapa. Bueno, estos son, en mi opinión, los elementos de modernización. Pero aquí va a haber un tema que está muy bien que venga y que es el del debate federal. Yo no tengo nada que objetar. Hombre, tengo que decir que el federalismo, que suena muy bonito y que es muy contrario a todas las bases de Manresa, pero que es un nomen juris. Hay realidades absolutamente distintas bajo el nombre de federación. Hay que ver cuál de los modelos o qué serie de modelos nos interesan. Y yo creo que ahí está muy estudiado, hay muchos académicos que han estudiado estas cosas, y hay unas llamadas leyes de bronce del federalismo, las leyes de bronce de Oriú. El federalismo es para unir
cada vez más. Los Estados Unidos, por ejemplo, pasaron de ser 13 colonias, cuyo único vínculo era la corona, a una confederación y luego rápidamente a una federación. Y esa federación, a través del Tribunal Supremo y a través de otras medidas, incluso muy conflictivas, incluso una guerra, se convirtió en una federación muy unida con un gran liderazgo en Washington. Yo, naturalmente, no soy nada partidario del actual presidente, nada, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Los Estados Unidos seguirán y son una imagen de federación a la que le ha ido bien. Por no coger solo un modelo de la tradición europea, la India, la mayor federación del mundo, la mayor democracia también. Bueno, pues la India tiene una constitución que, pues claro, aquello sí que no es como nosotros, que nos parecemos, aquello sí que es complicado, ¿no? Bueno, pues la India, el gobierno federal, ha intervenido a los estados, que son estados, 100 veces a lo largo de su independencia, 100 veces. ¿Intervenido? Desde fuera, de aquí, la India. Suiza pasó también de confederación a federación, aunque se sigue llamando confederación. Guerra civil, nuevas constituciones y las últimas reformas son también en torno a darle más poderes a los órganos que allí se llaman confederales. Alemania. Bueno, Alemania, el Reich, había el Kaiser y poco más, la Dieta, el Consejo Federal. Hay un primer unificador que Bismarck, hay una primera constitución que conserva, tengan ustedes en cuenta, que Sajonia, Württemberg, Baden eran monarquías que se mantuvieron dentro del imperio, ¿no? Hay una tradición federal, había un Bundesrat, con Weimar ya hay un enorme intento de dar mayor unificación y crea un Consejo Federal, Consejo del Reich, que ya tiene menos atribuciones. Y luego viene la Alemania actual, que si bien Weimar la hicieron fracasar, no fracasó, la hicieron fracasar, Bonn ha sido un éxito. Bonn ahora ya es Berlín y es un éxito. Una federación que ha triunfado, que ha superado. Claro, los españoles tenemos traumas, claro que tenemos traumas históricos. Para que los alemanes, para traumas, pues, hombre. Entonces, les quiero explicar a ustedes, por si no, que claro, cuando se les deja a los alemanes primero hacer una bizona, Alemania deja de existir como Estado, es suprimida, el poder lo ocupan los comandantes aliados, luego hay unos comisarios que son los civiles, que son los que mandan en Alemania, se hace primero una bizona, van creando los Länder, y luego una trizona, porque Francia se... Pero en fin, cuando ya les dejan preparar la Constitución, que luego fue de Bonn, la ley fundamental, se hace bajo la intervención constante de las autoridades aliadas, del comisario americano, inglés y francés, que decían lo siguiente. El francés, François Poncet, decía, no, si yo amo a Alemania, amo tanto a Alemania que quiero tener varias. Y el inglés decía, no, queremos hacer una Alemania, pero queremos hacer una Alemania porque nuestra preocupación es, lo voy a decir en inglés, luego lo traduciré, to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down. O sea, nosotros queremos hacer Alemania para dejar fuera a los rusos, dentro de los americanos y los alemanes debajo. Y entonces hasta que, esto está en los libros, hasta que los aliados no dan el permiso, los constituyentes alemanes de la ley fundamental van descentralizando y descentralizando y descentralizando. Ya llega un momento y dicen, ya es bastante. Y entonces les dejan aprobar. A pesar de lo cual esto ha sido un éxito, pero hombre, las últimas reformas de la ley fundamental de Bonn, que son muy recientes, ya las anteriores, lo que han hecho es quitarle facultades al Consejo Federal, al Bundesrat, ¿no? Porque habían llegado a la conclusión de que, siendo el Bundesrat un elemento colegislador, al mezclar, y esto algo les recordará, las discrepancias geográficas con las ideológicas, se bloqueaba todo.
Y entonces han quitado de la lista de los asuntos en los que tenía competencia el colegislador, algunas ratas, muchos de ellos, para que el autogobierno de Alemania funcione. Pero, en fin, hay otros modelos. Hay Austria, hay Brasil, hay Argentina, hay México, hay Canadá, hay Australia, 2 monarquías federales, precisamente, ¿no? Y según las leyes de bronce y la conclusión a la que llegan los estudiosos, las federaciones se integran o se desintegran. ¿Cuáles se han integrado? Pues aquellas en que ha quedado clara con unos u otros principios, con unas u otras normas, la supremacía federal. Aquellas en las que ha quedado clara la prelación del derecho federal. Aquellas en que ha quedado clara la doctrina de los poderes implícitos, es decir, todo aquello que la federación tiene que hacerlo, puede hacerlo. Y sobre todo el principio que está formulado en alemán de la Bundestreue, la lealtad federal. La lealtad federal. Y entonces, frente a esto, pues hay intentos fracasados, hay muchos fracasos. En Hispanoamérica tenemos el fracaso de la Gran Colombia, que tenía mucho sentido, fracasó. El fracaso de la Federación Centroamericana, que tenía mucho sentido, y fracasó. Ya montada por los ingleses, la Federación Caribe, que habría impedido la existencia de esta multitud de islas-estados convertidas en paraísos fiscales, fracasó. Bueno, en Europa fracasó últimamente Checoslovaquia, que no era federal, tenía una cosa de estatutos de minorías, y sobre todo fracasó Yugoslavia. Yugoslavia tenía una constitución federal sumamente generosa, pero claro, luego tenía un partido único que era la Liga de los Comunistas, en el que mandaba el Comité Central, en el que mandaba el Politburó y en el que mandaba al final Tito. Cuando todo eso se deshace, cometen un enorme error, que es que se queda sin recursos propios. Y toda federación que triunfe tiene que tener recursos propios, tiene que tener capacidad recaudatoria, tiene que tener no puede pedírselos a los estados. Y en Yugoslavia empezaron así, después cuando vino la democracia, y ha pasado lo que ha pasado. Y yo creo que me he extendido ya demasiado, espero que se me haya oído algo, me he hecho un esfuerzo, vengo con la voz cascada. Espero que hayan ustedes dado cuenta del respeto con que trato a todos, aunque tengo que describir las cosas como las veo. Y termino con Yugoslavia porque quiero dejar claro que ese es el camino que no debemos recorrer, no debemos nunca recorrer. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Pérez Llorca, porque además del contenido de fondo nos ha hecho un retrato vívido y personal de algunos episodios de nuestra historia, salpimentados con citas de algunos de nuestros creadores, que me voy a coger a ello para, con Cervantes, recordar aquello del tiempo es breve, las ansias menguan, la esperanza crece. Quiero decir con ello que voy a ser, señor Prendes, voy a ser flexible, pero no laxo, esta vez con el propósito de terminar como teníamos previsto en torno a las 2 de la tarde, 2:15, puesto que hemos empezado con un cuarto de hora de retraso. Sí les quiero recordar a todos algo que dije en mi intervención inicial, que el acuerdo de la mesa y portavoces de esta comisión fue que el turno de intervención de los grupos se destinase a preguntas. Y una vez que se ha hecho ya un planteamiento de fondo, procuren concentrarse en la formulación de preguntas. Repetimos el procedimiento, señora Lastra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pérez Llorca, lo primero agradecerle su intervención, su comparecencia en esta comisión, darle la bienvenida a esta que es su casa, como constructor, además de esta arquitectura maravillosa que tenemos en
en nuestro país. En la historia de España, la democracia y la descentralización territorial, de la que usted ha hablado muy prolijamente en su intervención, siempre han caminado juntas de la mano. Se han necesitado tanto mutuamente que solo es posible encontrar periodos de democracia y libertades en periodos de intentos de descentralización territorial del Estado, como usted decía, como medidas de integración, precisamente en este espacio común que usted también decía que es esta España plural y diversa. El mayor periodo de democracia y libertad de nuestra historia se asienta en el gran acuerdo que alcanzamos todos los españoles en la transición, en la Constitución del 78, y sobre esa base hemos construido entre todos una democracia sólida y estable, un espacio de convivencia del que nuestro país careció durante demasiado tiempo. Y ese gran pacto político que supuso la Constitución española incluía un pacto territorial por el que se creaba nuestro Estado de las autonomías. Casi 40 años después es difícil encontrar a alguien dentro y fuera de nuestro país que no reconozca que el modelo de convivencia definido en esa Constitución ha sido un éxito, con sus desequilibrios, con sus problemas. Evidentemente, en estos 40 años han pasado muchas cosas, pero es una de las piezas sobre las que se asienta el éxito precisamente de nuestro Estado. El Estado autonómico supuso además un cambio radical en la sociedad española, porque es un modelo de cohesión que ha ayudado a superar las enormes desigualdades territoriales del pasado, porque es un modelo de diversidad que ha contribuido a respetar las singularidades de los territorios, sus señas de identidad cultural, integrándolas dentro de un espacio común, de un proyecto común, porque es un modelo de progreso por su papel clave en la construcción del Estado del Bienestar. Aquí le agradezco la referencia que hizo al Estado del Bienestar y al papel del Partido Socialista en su construcción, pero no, proporcionando a través de ese Estado autonómico a la ciudadanía servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, de la que usted también habló prolijamente, o los servicios sociales. Por eso los socialistas siempre hemos apostado por el Estado autonómico, construyéndolo y desarrollándolo en buena medida. Creo que somos el único partido político que ha gobernado todas las comunidades autónomas de este país. Por eso nadie ha creído ni ha apostado tanto precisamente por esa construcción del Estado autonómico en el que nosotros seguimos creyendo a día de hoy. Desde esa misma lealtad somos capaces de reconocer las numerosas razones por las que nuestro modelo necesita hoy una revisión, una actualización, vamos a llamar, mejor que reforma, una actualización urgente. El Estado autonómico fue el primer intento en nuestra historia de una transformación radical, eso también es cierto, de la estructura territorial del Estado. Y nunca, o al menos es la opinión de esta portavoz, nunca había habido antecedentes de un proyecto tan ambicioso, y usted habló de ello y puso algún ejemplo, pero a la vez entendemos que tan necesario y tan profundo. Hemos tenido que ir aprendiendo y ajustando mientras lo construíamos, sin un modelo claro en el que mirarnos. Hace 40 años empezábamos casi de cero, sin un plano preciso que nos dijese cómo ir encajando precisamente esas piezas que han generado esos desequilibrios, vamos a decir, ¿no? Por eso la Constitución dejó, así lo entendemos nosotros, espacios abiertos esenciales del modelo autonómico, como la distribución de competencias, como el modelo de financiación, del que también habló el señor Pérez Llorca, los mecanismos de cooperación y otros muchos aspectos que necesitan hoy una mayor concreción y claridad. Además, la relación o la realidad de nuestro país, su posición en el mundo, su configuración interna, las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía tienen poco que ver con las de 1978, precisamente porque han pasado 40 años. Y el Estado necesita también afrontar nuevos retos, cubrir nuevas necesidades, dar solución a problemas que de aquella ni siquiera existían, o al menos eran invisibles entonces, que bastante problemas había ya en el 78. Y, por último, la crisis económica ha generado un malestar social que ha encontrado como forma de expresión un populismo de doble dirección. El centralismo, por una parte, y el secesionismo, por la otra, que se retroalimentan y crecen aprovechándose del conflicto que generan ambos. Los socialistas pensamos que el triunfo de cualquiera de estos dos proyectos antagónicos sería un desastre y desataría de nuevo todas las tensiones territoriales que durante
que durante todo este tiempo, durante demasiado tiempo, hicieron imposible la convivencia en nuestro país. Son proyectos extremistas, tanto el secesionismo como el centralismo, y excluyentes. El triunfo de cualquiera de ellos dejaría fuera una gran parte de la ciudadanía. Por eso, cuando usted habla de esas medidas de integración, de ir a unir más precisamente este proyecto común que es España, no podemos estar más de acuerdo con usted. La sociedad española ni quiere ni necesita la vuelta a un pasado centralista ni esa ruptura secesionista, pero tampoco quiere que nos quedemos inmóviles sin hacer nada, porque hay realidades que están ahí y tenemos que hacerle frente igual que ustedes lo hicieron hace 40 años, y gracias a eso, precisamente, pues generaciones enteras de españoles hemos disfrutado de la mejor España de toda la historia de este país. La solución, como siempre pasa por, como hicieron ustedes hace 40 años, por una reforma construida con diálogo, con consenso, con generosidad, también con altura de miras y pensando siempre en la igualdad social y económica de todos los españoles. Entendemos que el Estado de las autonomías tiene que actualizarse, y voy concluyendo, presidente, al mismo ritmo que está evolucionando nuestra sociedad, y los socialistas creemos que debe hacerlo avanzando hacia el federalismo, que no es el federalismo de Canadá, no es el federalismo alemán, no es el federalismo de la India, sería el federalismo español, el nuestro propio, que debería basarse, por supuesto, en la integridad territorial, tanto en la integridad territorial como en el respeto a la diversidad. España nació de la diversidad, España es diversidad, y solo desde ella es posible garantizar la libertad y la convivencia. Y en eso también, señor Pérez de Llorca, estamos de acuerdo con usted. Muchísimas gracias por su exposición y ha sido un honor poder escucharle en esta comisión. Gracias, señora Lastra. Señor Prendes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Pérez de Llorca, por su comparecencia y por sus aportaciones. Y quiero agradecerle especialmente algo de lo que usted ha hecho gala y que anunciaba al principio de su intervención, que es la sinceridad. Yo creo que ha hecho gala de una gran sinceridad, siendo como es uno de los constructores, de los artífices de nuestro entramado constitucional. Le honra y hace gala de esa disposición a la generosidad, el hecho de que usted haya empezado reconociendo los defectos que usted entiende que existieron en la construcción de nuestro modelo territorial. Y por eso quiero agradecérselo especialmente, porque a pesar de que usted ha dicho que iba a ser poco no políticamente correcto, la verdad es que no abundan en estos tiempos ese ejercicio de sinceridad, ¿no? Desde luego, comparto con usted que el reto que tenemos por delante es un reto gigantesco. Y comparto con usted muchas de las reflexiones que ha hecho a lo largo de su exposición. Sobre todo, fundamentalmente, la que usted ha definido el reto que tiene esta comisión, que tiene el conjunto de esta Cámara, que tenemos el conjunto de los políticos en nuestro país en este momento, que es rehacer un proyecto común para España. Nosotros quizá, más que rehacer, diríamos reforzar, porque no partimos del pesimismo de entender que ese proyecto común está disuelto, está arrumbado en una esquina. Seguimos pensando, creyendo en el proyecto común español, pero sí entendemos que es absolutamente fundamental reforzar ese proyecto común precisamente en este momento. Y usted ha hecho luego, en ese ejercicio de autocrítica entreverado, con esa especial gracia para contarlo y explicarlo, que es muy de agradecer, ha hecho referencia a una serie de cuestiones que me parecen la clave, ¿no? Ha hecho referencia a la enseñanza, a los problemas relativos de la enseñanza, a los problemas relativos a que estamos promoviendo una integración europea y, sin embargo, hacia adentro estamos promoviendo en muchos casos una desintegración nacional. Ha hecho referencia al debate federal, ¿no? Ese nomen juris al que usted ha hecho referencia, que efectivamente
Hablar de modelo federal es tanto como no decir nada. Hay tantos modelos federales como países han utilizado esa técnica. Y yo coincido con usted que, al final, la técnica federal no es más que una técnica para reconducir a la unidad a aquellos países que son complejos, que son diversos, como es realmente España. Pero es eso, no es otra cosa. Y si se nos lo quiere vender por otra cosa, se nos está vendiendo un material averiado. Por eso coincido con usted. Como quiero ser concreto en este caso y no abusar de la generosidad del presidente, quiero hacerle unas preguntas muy concretas relativas a estos elementos de integración que usted ha destacado y que a nosotros nos parece que efectivamente es necesario en este momento histórico de España reforzar. En primer lugar, lo que usted ha hecho referencia de la enseñanza. Lo ha apuntado, pero me gustaría que lo desarrollase un poco más. Hay elementos, efectivamente, que permiten al Estado central, digamos, mantener un cierto control sobre un elemento que es absolutamente vertebrador, como es la enseñanza. Y uno de ellos es, por ejemplo, la alta inspección educativa. Sin embargo, no se ha querido desarrollar a lo largo de todo este tiempo esos principios, esos apuntes que se dejan en la Constitución. ¿Usted cree que sería necesario desarrollar normativamente, digamos, por legislación ordinaria, esa alta inspección educativa para que, de alguna manera, que la educación sea un verdadero elemento de integración y no un arma desintegradora del proyecto nacional común? Luego, lo que ha hecho usted referencia a la necesidad de que el Estado no se defina desde la periferia. Estamos totalmente de acuerdo. España no se puede definir por aquello que quede residualmente después del reparto que se hagan los distintos entes territoriales. No se puede definir desde la periferia, sino desde un proyecto fuerte, desde un proyecto común. Para eso es fundamental lo de la financiación y disponer de recursos. Pero hay un elemento de distorsión que hace poco se ha debatido en este hemiciclo, como es, por ejemplo, el cupo vasco. ¿Y en qué medida eso afecta a ese proyecto de integración europeo, si es que no choca con el proyecto de integración europeo el mantener determinados privilegios, como puede ser el privilegio del cupo, ¿no? Luego, usted ha hecho referencia a un elemento esencial, sin el cual yo creo que cualquier modelo federal falla en sus propios cimientos. ¿Cuál es el de la lealtad federal? Principio esencial desde el que se construyen todos los modelos federales. ¿Qué reformas, bien constitucionales o no constitucionales, de carácter ordinario, deberíamos de introducir para reforzar o garantizar al menos ese principio de lealtad de las partes con el todo y del todo con las partes también? Es un doble vínculo, ¿no? Para garantizar ese principio de lealtad federal sin el cual, desde luego, han fracasado, y usted ha hecho muchos ejemplos, ha descrito una serie de ejemplos históricos que espero que no sigamos tampoco por esa senda. ¿Qué medidas habría que adoptar para reforzar ese principio de lealtad federal, sin el cual seguramente que cualquier intento de un modelo federal, sea el propio español, llámese Estado de las Autonomías o llámese de otra manera, estará abocado al fracaso? ¿Qué medidas deberíamos de adoptar, vuelvo a decir, para reforzar ese principio, garantizar ese principio de lealtad federal? Nada más, agradecerle nuevamente su sinceridad. Es un lujo contar con su presencia en esta casa, de la que usted ha sido técnico y ha sido luego una persona clave, y que evidentemente creo que su aportación es una aportación muy rica, sobre todo por lo que tiene de una experiencia concreta, una experiencia exitosa. Ustedes alcanzaron el éxito en su tarea de dotar de una Constitución para todos los españoles que nos ha garantizado estos 40 años de progreso. Espero que los políticos actuales estemos a la altura que ustedes demostraron y demos la talla como ustedes lo dieron. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Prendes. En nombre de Compromís, señor Baldoví. Moltes gràcies, senyor president. Haré una sola pregunta, en fin, aclaratoria, pero primero me permitirá agradecerle la claridad con la que ha expuesto sus puntos de vista sobre este tema, pero me permitirá que introduzca dos consideraciones. Ha dicho usted que el principal nacionalismo es el catalán,
yo creo que ahí está usted un poco equivocado. El principal nacionalismo que hay es el español. Y yo creo que usted en su exposición lo ha dejado bien claro. Por ejemplo, en dos cosas. Una cuando ha hablado de la enseñanza y otra cuando ha hecho referencia a los clásicos. Mire, yo en la enseñanza he tenido el gusto, el placer, el honor de estudiar a sus clásicos y, en cambio, usted o en la resta del Estado español nadie tiene la posibilidad de estudiar a nuestros clásicos, a los que, a los clásicos de los que hablamos otra lengua. Y son tan españoles como los suyos, aunque escriban en una lengua diferente. Yo creo que ese es uno de los problemas principales. Lo decía un intelectual de mi pueblo. Soy nacionalista en la medida en que ustedes me obligan a serlo. Y, en segunda instancia, ha hablado usted de defectos de diseño del sistema autonómico y ha dicho que es un sistema conflictivo y caro. Bueno, el último CIS que se preguntó a los españoles sobre el sistema autonómico, un 41% decía que estaba razonablemente satisfecho e incluso había un 25% de españoles que incluso demandaban o más autonomía o llegar incluso más lejos. Por tanto, sabiendo esto, yo quiero que me saque de la duda por si lo que he entendido yo de su exposición es cierto. Según usted, que dice que este Estado autonómico tiene defectos de diseño, su opinión sería que habría que revertir este Estado autonómico, el Estado debería recuperar competencias, habría que recentralizar más. Yo creo que esa sería mi única pregunta. Muchas gracias. Gracias, señor Baldoví. En nombre de Unión del Pueblo Navarro, llamada el señor Aye. Muchas gracias, señor presidente y señor Pérez Llorca. Muchísimas gracias por su exposición. Yo no voy a entrar en diferencias ideológicas o que pueda o no dejar de compartir con usted. Lo que sí quiero es agradecerle el trabajo que hizo usted hace 40 años y los 40 años posteriores, que con la juventud que tuvo usted en su momento tuviese el reto de llegar a un modelo que ha supuesto el progreso de nuestro país, que ha supuesto la garantía de las libertades tanto colectivas como individuales, un proceso que ha llegado a una paz social y, por tanto, a un orden político. Por tanto, en ese sentido, se tiene que sentir tremendamente orgulloso y, para mí, insisto, es un honor el escucharle hoy. Además, mire, me ha gustado algo que usted le llama autocrítica y yo le llamo humildad. Es un ejercicio de humildad que no muchas veces se escucha en esas cuatro paredes, porque usted ha hablado de defectos, bueno, pues mire, o errores en esa concepción de la propia Constitución española. Bueno, por tanto, lo que estamos haciendo aquí, y para mí es un buen ejercicio de reflexión y de aprendizaje, es el de la humanizar, cuando intentamos hacer algo idílico de lo que fue la transición española. Bueno, pues hoy hemos humanizado, hoy hemos sabido, hoy ya intuíamos que hubo, lógicamente, transigencia, que hubo concesiones, que hubo un mirar al futuro, más allá, insisto, de esta casa en la que estamos, que es el Congreso de los Diputados. Mire, y también usted ha hablado en un momento dado sobre que hubo cierta ingenuidad. Antes, al ponente anterior, señor Herrero de Miñón, he leído una lectura que hizo posteriormente, 15 años después, al año 78, en la que efectivamente era un ejercicio de ingenuidad lo que tuvo en su momento en la concepción, insisto, de la redacción de esa ponencia de la Constitución española, que fue la de entender, y permítame que me circunscriba algo a lo que a mí me compete, que es a los navarros, y a la ideología que represento, que es Unión del Pueblo Navarro, en cuanto a la defensa de las competencias, de la diversidad, de nuestra singularidad y no de ningún derecho, sino realmente ni ningún privilegio, sino de un derecho histórico y un derecho constitucional basado en esa lealtad, basado en esa solidaridad con el conjunto de los españoles, de todos los navarros. Pero, claro, efectivamente, y aquí van las dos preguntas que quiero hacerle. Una tiene que ver con el primer articulado, que es la disposición transitoria cuarta, que fue una concesión al nacionalismo vasco en Navarra y que nos da esa potestad de poder decidir si queremos seguir siendo navarro o pertenecer a la Comunidad Autónoma Vasca. Quiero saber cuál fue su opinión en aquel momento, si usted me lo permite, y sobre todo a futuro, si hubiese que reformar, si esa
sabiendo y conociendo cuáles son los derroteros del nacionalismo, si debiera estar o derogarse definitivamente esa transitoria cuarta. Y, por último, saber su opinión, y con esto acabo, en relación a la disposición adicional primera de la Constitución española, que es los fueros en este caso de la Comunidad Foral de Navarra. Quiero saber cuál es el anclaje, cuál es su opinión particular en este momento, en el año 38, y en la reforma futuro, si ha de venir. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Allí. En nombre del Grupo Popular, señor Bermúdez de Castro. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecerle, señor Pérez Llorca, su presencia, su amena intervención, sus interesantísimas reflexiones. Y, como le dije al señor Herrero, nadie más autorizado que ustedes para poder hacer balance del devenir de la Carta Magna, del devenir de nuestro modelo territorial durante estos 4 años. Y me uno también, nuestro grupo, al homenaje y el recuerdo de todos los que contribuyeron a forjar ese proyecto de vida en común que es la España constitucional, cuyos retratos están presidiendo esta comisión. También le agradezco su sinceridad. Ese compromiso que usted lanzó al inicio de su intervención, de que iba a decir lo que piensa, evidentemente se ha cumplido. Pero no tiene que disculparse por ello, y mucho menos por el hecho de ser uno de los creadores del sistema autonómico. Si usted piensa que ese sistema podría haber funcionado mejor, no solamente tiene el derecho de poder decirlo, como lo ha hecho, sino también tendría la obligación de hacerlo. Por algo, además, ustedes consagraron en nuestra Constitución el principio de libertad, pensamiento y libertad ideológica. Además, para eso le hemos llamado a esta comisión, para que nos haga un balance y una evaluación del modelo autonómico. Y eso significa hacer siempre un poco de autocrítica, y no pasa nada. Al contrario, yo creo que es bueno. Ahora bien, nosotros también pensamos, como usted, que la historia de la España constitucional es una historia de éxito y que nuestro modelo territorial ha contribuido a ello, por lo que, si eso es así, lo mejor que podemos hacer es fortalecerlo y protegerlo. Ha permitido un nivel de autogobierno equiparable al de los modelos más descentralizados del mundo, desde luego, como usted ha dicho, al de los modelos federales. Un nivel de prestación y de transformación de los servicios públicos fundamentales que es un ejemplo en muchos países europeos. Y también ha permitido lograr un sano equilibrio entre diversidad y unidad. Pero eso no significa que, como todas las cosas en la vida, puedan ser mejoradas. Ya se sabe aquello de que siempre hay lugar para mejorar. Es el más amplio espacio de que disponemos. Bueno, a veces ocurre lo contrario. Pero bueno, esta mañana vamos a intentar ser positivos y, en este caso, buscar y mejorar lo que ha funcionado para que funcione mejor. Desde luego, es el espíritu constructivo que tiene el Grupo Popular. Por eso nos han parecido muy interesantes sus aportaciones y sus propuestas. En algunas estaremos más de acuerdo que en otras, pero no dude que todas las analizaremos y todas las valoraremos. Se ha mostrado crítico con el sistema autonómico, nos dice que es complejo. Me ha parecido escucharle que considera que hay problemas de diseño, que puede haber problemas en origen de consenso. En realidad ha dado respuesta a la mayor parte de los interrogantes que, en ese sentido, el título octavo le iba a preguntar. Pero solo una pregunta. ¿Ustedes imaginaron hace 40 años que el mapa autonómico terminaría siendo el actual? Ha abogado usted por mejorar el autogobierno de España. Tengo que entender que así lo ha definido. Para ello, ¿considera imprescindible cerrar el título octavo? ¿Hay que cerrar el sistema? Por cierto, me ha parecido muy interesante, porque quizá podría ser otra vía, la idea que ha trasladado de que determinados artículos del propio título octavo podrían ayudar a modular o ayudar a definir mejor nuestro modelo territorial mediante una determinada interpretación o mediante un determinado desarrollo. También me ha parecido muy interesante que usted mencione que tenemos que ir a una era de colaboración o de integración para superar ese, creo que lo ha dicho, carácter adversarial que en origen supuso entre las diferentes administraciones. Estamos de acuerdo. Nosotros pensamos que eso se puede hacer sin necesidad de recentralización de competencias. Usted mismo ha definido de que se puede desarrollar mejor la legislación básica, incluso en una materia, en la materia educativa, también coincidimos que hay que fortalecer esta inspección. De hecho, en materia educativa, en esta legislatura estamos intentando, ojalá lo alcancemos, un gran pacto de educación que dé respuesta a las disfunciones y dé soluciones al sistema. En fin, usted aboga por un modelo colaborativo y cooperativo entre administraciones, que es algo que nuestro grupo comparte.
que hay que desarrollar los mecanismos e instrumentos de cooperación y colaboración entre administraciones, tanto de manera bilateral como por vía transversal. Mi pregunta es, además de los actuales mecanismos de colaboración e instituciones para ello, sean conferencia de presidentes, las conferencias sectoriales, los convenios, ¿cree que puede haber algún nuevo instrumento de cooperación que no hemos introducido y que se pueda poner en marcha a la luz del derecho comparado en otros modelos de otros países descentralizados? Lo digo porque este, en nuestro juicio, es uno de los elementos claves que debemos de desarrollar en esta comisión y hablar en esta comisión, porque durante muchos años, durante estos 40 años, se ha hablado casi en exclusiva del desarrollo y profundización del autogobierno, pero creo que ahora tenemos también la oportunidad de poder hablar y desarrollar en profundidad esos otros elementos de cooperación, de colaboración y de mayor integración bajo un principio que es muy importante y está en la Constitución, que es el principio de lealtad institucional. En ese sentido, mi pregunta, ¿cree que se debe dar mayor relevancia y mayor contenido a la conferencia de presidentes? Por cierto, hablando de lealtad institucional, ¿usted cree que ese principio está suficientemente desarrollado o deberíamos legislar y adoptar medidas para garantizar que ese principio se cumple? Y si es así, ¿el desarrollo del principio de lealtad institucional cree que debería incorporar elementos correctores en caso de gestión desleal o inadecuada? Y al hilo de esto, usted ha dicho que el federalismo no le asusta, pero eso sí, del relato que usted nos ha hecho de diferentes modelos federales, siempre ha dicho que no le asusta aquellos modelos federales que han funcionado bien. ¿Usted cree que determinada propuesta federal, que también sobrevuela sobre esta comisión, está entre los modelos que ha funcionado bien? ¿Cree que serviría, como usted ha dicho, que es el objetivo de todo modelo federal, para unirnos más? ¿O piensa que debería de concretarse más para que usted pudiera hacer alguna valoración o que se pudiera hacer una valoración? ¿Piensa además si un modelo federal daría satisfacción a los nacionalistas? ¿Cree que España es una nación de naciones o un país plurinacional con la Constitución en la mano? Y, sobre todo, ¿cree que en este momento se dan las condiciones para iniciar un proceso de reforma constitucional? ¿Qué condiciones, a su juicio, debían darse para ello? Y voy terminando, señor presidente. Algunos insisten en que nuestra Constitución permite adaptarse al signo de los tiempos. Nosotros, en parte, también lo creemos. Aquí lo hemos hecho. Yo recuerdo el caso de la suspensión del servicio militar obligatorio y lo pudimos hacer por vía del pacto. ¿Pero usted cree que esa interpretación podía ser tan laxa como para que la Constitución permita un referéndum de autodeterminación pactado? Y, por cierto, cuentan que usted es el que redactó el artículo 155 de la Constitución sobre la base de la Ley Fundamental de Bonn. Cuando lo incluyeron, cuando lo redactó y cuando lo incluyeron, era para dar respuesta a una situación como la que hemos vivido en los últimos meses en nuestro país. Y, por último, y en relación al Senado, ¿por qué incorporaron a la Constitución un modelo bicameral? ¿Piensa que a lo largo de estos 40 años hay que modificar el Senado? Y, sobre todo, ¿es partidario de modificar el Senado en la línea del modelo federal alemán y convertirle en una suerte de Bundesrat compuesto por representantes de gobiernos autonómicos? Nada más. Gracias, presidente. Solo agradecerle de nuevo su presencia y por adelantado su respuesta. Gracias, señor Bermúdez de Castro. Señor Pérez Llorca, es su turno. Me voy a permitir contestar, en primer lugar, al señor Baldoví, ameritándolo ello que ha sido la intervención más contradictoria. Y, hombre, yo le quiero proporcionar algún informe. En primer lugar, yo deploro mucho que mi nacionalismo le obligue a usted a ser contranacionalista, porque yo no soy nacionalista. Soy patriota constitucional español, y eso sí es mi derecho. Pero, hombre, verá usted, yo soy español porque soy hijo, entre otras cosas, de padre valenciano, de Benidorm, y de madre vasca. Si bien mis abuelos, uno era vasco español y otro vasco francés. De manera que en mi casa, cuando yo era pequeño, se hablaban 3 lenguas.
Mi abuela me hablaba en francés, mi padre hablaba mucho en valenciano, con toda su familia y conmigo, y mi madre en español. ¿Y qué pasó? Que venció la lengua materna, porque la lengua materna es la que tiene más fuerza. Pero, hombre, los clásicos, hombre, uno cita a los que acaba de leer en ese momento, a los que recuerda, ¿no? Pero, en fin, yo realmente he aprendido el catalán, ¿eh? Me he dedicado a estudiar el catalán, recordándolo, y me he leído los clásicos. Lo que pasa es que, si quiere usted, le traigo alguna cita, pero también he leído a los valencianos, dos de ellos muy importantes que escribieron en castellano, Blasco Ibáñez y Gabriel Miró. Me los daba mi padre a leer, valencianos, los dos. Y entonces, hombre, yo quisiera que usted no se quedara con esa sensación de que yo le obligo a usted a nada. Usted es lo que es porque ha optado por ello, pero yo no le obligo a nadie, ni nadie le ha obligado a nada. Y sí, creo que en la configuración de los nacionalismos periféricos, la escuela catalana es la más potente y la que conceptualmente ha creado escuela. Y eso quiere decir que lo han hecho muy bien, aunque yo creo que ese concepto, que esa conceptualización original de las bases de Manresa es tremendamente conflictiva con ser parte de un conjunto mayor. Y eso es lo que he querido explicar. La próxima vez, si hay, yo le traeré una cita de Ausías Marco o de alguno de estos. No se preocupe, de los valencianos sobre todo. Bueno, entonces los demás me van a perdonar que, como no han sido adversativos, pues yo estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho. Hombre, a la señora Lastra, yo le quería decir, bueno, populismo centralista, ¿hay populismo centralista? Pues no lo sé. Yo no me había dado cuenta. Yo creo que hay populismo más bien de otro tipo, ¿no? Pero tomo muy buena nota. Pero lo que yo le quería decir es lo siguiente. El problema de las desigualdades es de dos tipos, social y territorial. Cuando se mezcla es cuando hay más problemas. En Italia, que tiene un sistema autonómico mucho menos potente que el nuestro, no se ha conseguido en tantos años de democracia disminuir las diferencias de renta entre el norte y el sur. No se ha conseguido. Algo es difícil en esto. Y la pregunta que yo le formulo a usted es, ¿usted cree que con estos 40 años de autonomía las desigualdades de renta entre el norte de España y Andalucía, que es donde yo vivo, se han reducido? ¿Usted lo cree? Y la estadística lo advera. Porque yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo, pero que el problema sigue ahí. Y, por tanto, a lo mejor medidas más integradoras podían contribuir más a ese enorme problema. Señor Prendes, no sé si he sido demasiado sincero, pero era un objetivo que me he fijado. Porque siendo político hay que callar mucho. Y incluso a veces hay que decir cosas en las que uno no está del todo convencido, porque es la corrección política, la disciplina. Y sí, yo creo que el proyecto común anda mal. El discurso prevalente es otro discurso, ¿no? Que es el de las identidades territoriales parciales. Y el cupo tiene un gran enemigo, que es la Comunidad Europea. Hombre, el cupo es un producto de la historia. Eso sí que es un producto de los derechos históricos, aunque es un invento de Cánovas, pero bueno. El cupo intranquiliza mucho a la gente, ¿no? Porque le falta un poquito de transparencia. No se sabe cómo son las negociaciones, pero en fin, si algo tengo claro, es que si algo no se puede cambiar en España es el sistema de cupo.
Y si algún día los vascos aceptaran cambiarlo, los navarros nunca lo aceptarán. Eso lo tengo absolutamente claro. Lo cual quiere decir que lo que habrá es que transformarlo y en fin, procurar modernizarlo un poco, ¿no? Pero no es un buen sistema. Está derivado de una técnica medieval, aunque fue un invento de Cánovas, que era el encabezamiento. Cuando el rey necesitaba ingresos, decía, tú Toledo tantos millones, tú Sevilla tantos, tú Lugo tantos, y allá tú, con un servicio de millones, se votaba en corte y se encabezaba. Esto es un residuo del encabezamiento, opuesto completamente a los principios de una hacienda moderna, transparente, basada en leyes iguales y desde una perspectiva socialista aún más, creo yo. Pero en fin, esto es intocable. Esto forma parte del genoma de nuestra democracia y hoy por hoy es intocable. Al señor Valdovilla le he contestado. Al señor Ayillo le querría decir que, en mi opinión, si se hace una reforma constitucional, todas las transitorias sobran, todas. Las transitorias eran para transitar. Ya hemos transitado. Ya se ha hecho lo que se tenía que hacer. Y, por tanto, si hay una reforma, podrá haber nuevas transitorias, pero las antiguas no sirven ya para nada y hay que quitarlas todas. Esta reforma posible constitucional, por usar la técnica americana también, que no les ha ido mal, ellos no han tocado nunca la Constitución Federal, la primera. Y lo que han hecho es añadir los famosos amendments, que empezaron muy pronto, añaden e interpretan y aclaran. Y a veces aclaran cosas que estaban claras en el sentido contrario, pero no se toca la Constitución y se le pone una enmienda añadida. No es la técnica europea, la técnica europea es la de un texto refundido. Pero tenemos grandes problemas con un texto refundido y yo señalo a quienes sean partidarios de hacerlo que esa es una posibilidad políticamente muy fecunda. Señor, allí yo lo que he querido decir es que, dejado a su tendencia actual, a la configuración política, a cómo se hacen las alianzas, la tendencia automática, la inercia de nuestro sistema, podrían llevarnos a un sistema federal, que sería muy deseable, por el contrario, sino a lo que yo he llamado, y perdónenme los palabras, porque son palabras, un Estado ciudadelar. O sea, muchas ciudadelas, aquí no entra usted, y por tanto un Estado, y es otro palabra, desbarajustal. Ya nos va algo el desbarajuste a los ibéricos, pero en fin, un Estado desbarajustal sería mala cosa. Y yo creo que las medidas de integración y la creación de un proyecto común lo evitarían. Señor Bermúdez de Castro, la cartografía constitucional. En la cartografía hay dos viejas escuelas. La escuela de la Revolución Francesa, que creó, superando la división regional tan potente que había en Francia, de los viejos reinos, ducados y principados. Francia estaba más dividida que España en ese momento. Y creó un sistema ilustrado. Dijo, tienen que ser todas aproximadamente del mismo tamaño, basadas en realidades geográficas, en los mercados locales y fuera de los límites que no coincidan con los límites históricos. La otra escuela es la escuela tradicional. Lo que nos viene dado de la historia, respetémoslo. En España, la división provincial, producto del constitucionalismo que viene de Cádiz, de las Cortes de Cádiz, se hace en 1830 y tantos. La hace Javier de Burgos, en un gobierno moderado. Y sí, responde, las provincias españolas son más grandes que los departamentos franceses, pero responde a ese esquema, pero respeta en todo momento los límites de los viejos reinos y condados. Es decir, Cataluña sigue con los mismos límites, se divide en 4 provincias equivalentes dentro de los límites de Cataluña. Aragón igual.
Andalucía igual. El País Vasco no digamos. Es una reforma más de compromiso entre lo histórico y lo ilustrado que la reforma francesa. Yo creo que está muy bien hecha. Yo creo que en algunas partes de España, en otras no, la provincia era una cosa muy arraigada y por eso la Constitución le dedica mucho a la provincia, a la Diputación Provincial, que yo creo que no hay que suprimir, y la provincia como circunscripción, que nos ha resuelto muchos problemas. Tenemos problemas electorales, pero no hemos tenido que inventarnos los distritos electorales, que habría sido un enorme problema. Hemos aceptado las provincias y eso da lo que da, pero por lo menos los límites de los distritos electorales no son polémicos. Señor Bermúdez de Castro, estábamos en la cartografía constitucional también. La conferencia de presidentes, yo creo que la conferencia de presidentes tiene un enorme potencial, esté o no esté en la Constitución. Hay muchas cosas que funcionan en Alemania, en Estados Unidos, no digamos en Inglaterra, que no están en un texto. Yo creo que la conferencia de presidentes es un magnífico instrumento. Hay dificultades políticas siempre, pero yo creo que ese órgano habría que reforzarlo, no necesariamente incluirlo en la Constitución. Y ¿es el momento de hacer la reforma constitucional? Yo creo que no. Para hacer una reforma constitucional se tienen que dar unas determinadas cosas. Para la lluvia, ¿cuándo llueve? Cuando se combinan determinadas condiciones de presión y temperatura. Pues el consenso es lo mismo. Cuando se dan determinadas condiciones de presión y temperatura se puede producir. Y ahora estamos muy lejos de que se dé. Es que no se puede preconstituir. Sí se puede constituir. Cuando nosotros nos sentamos aquí al lado a empezar la redacción de la Constitución, teníamos un proyecto común, que era ir a la democracia. Ir pacíficamente. Aquel vieja canción, que no era de un partido, era de un periódico, La libertad sin ira. Fue muy importante. Hombre, en España ira hay mucha ahora, hay mucha ira. Entonces yo creo que no es el momento, pero claro, sería una petulancia decir que yo creo que no, ustedes verán, ¿no? Pero habría que procurar que la atmósfera se limpiara un poco y yo no sé lo que nos reservan los próximos meses. Sí, el artículo 155 se introdujo en un debate de la ponencia, aquí al lado, de los que era in situ, porque no había otros que eran fuera, y precisamente considerando el artículo 8º y sus imperfecciones, pues se dijo que había que prever que ocurrieran crisis, grandes crisis, y que eso estaba previsto en todos los sistemas federales, y que de todos los sistemas federales la solución más aceptable, más benigna, más democrática, era la de la ley fundamental de Bonn. Se cogió el precepto, se adaptó, se tradujo sobre la marcha con la ley fundamental, texto original alemán en la mano, y así se hizo, así se hizo el 155. ¿Por qué hay un modelo bicameral? Pues yo voy a ser sincero. La mayor razón y la más importante es, digamos, la vectorofilia de la clase política. En otro momento explicaré lo que es la vectorofilia, pero esencialmente es el órgano que busca la función, no la función que crea el órgano. Y aquí había dos cámaras. El Senado, que estaba aquí, exactamente en este sitio estaba el Senado, y allí estaba el Congreso. Y la Constitución había que hacerla, según la ley para la reforma política, benemérita ley, por las dos cámaras. Entonces, si tú tienes dos cámaras con diputados y con senadores, pues aparte de otras muchas razones, te sale una Constitución bicameral. Eso es lo primero, porque el proceso constituyente bicameral es una excepción, históricamente. Y luego, pues hombre, el Senado, muy discutido, muy criticado, lo mal que hicieron lo del Senado, qué tal, bueno. Modelo Bundesrat o Senado. Pues el modelo Bundesrat, ya lo he dicho antes, viene de una tradición diplomática. Cuando Alemania eran países independientes, se reunían sus embajadores y eso ya se llamaba el Bundesrat. Luego ya no eran los embajadores, sino
En fin, ella ha explicado lo de Weimar, ella ha explicado lo de la ley fundamental de Bonn. Yo, hoy, aquí, un Bundesrat con las funciones que tuvo en la ley fundamental de Bonn, colegisladoras y de veto en España, y con la combinación que tenemos aquí de conflictos geográficos e ideológicos, no lo veo. No lo veo, no creo que aportara ninguna solución. El Senado es territorial, es verdad que es territorial porque tienen igual representación las provincias que ahí están, ¿no? Y luego se añadió una cosa que se podría utilizar, que es que los parlamentos regionales, que normalmente siguen a los gobiernos regionales, pueden nombrar unos diputados, unos senadores según población. De manera que tenemos el principio territorial directo de elección, el principio indirecto de elección por los parlamentos, y ahí nada evita que los gobiernos y parlamentos regionales designen como senadores a personas de una alta representatividad política, que representen realmente el sentir de los gobiernos. Y nada impide que ellos se reúnan en una comisión, y nada impide que el reglamento del Senado regule mejor esa comisión. Y ahí tendríamos, para mí, un sistema mejor que el Bundesrat, porque el Bundesrat en Alemania, a la conclusión que han llegado, que hay que ir desmontándolo, van desmontándolo poco a poco, pero en eso estamos. Y yo creo que con esto he contestado a todos. Sé que me falla la voz, se debe al estado gripal en que se encuentra Madrid, y les agradezco a todos, incluido al señor Baldoví, sus amables intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Llorca. Nos ha ilustrado, nos ha enseñado, nos ha divertido incluso. Y como ha ocurrido con el señor Herrero, pues también nos ha inquietado. Y esto está bien porque nos obligará a pensar. Y nos obligará a hablar, las dos cosas que es imprescindible hacer en esta sala. Pensar es peligrosísimo. En consecuencia, suspendemos en este momento la sesión y la reanudamos a las 16:30. Hasta luego, pues gracias.